Bueno, buenas noches. Somos pocos, pero vamos a arrancar de una vez. La clase pasada estuvimos trabajando con este repartido y vimos las razones trigonométricas. Que en sí, la razón trigonométrica es una comparación de dos cantidades, que en este caso eran los catetos y la hipotenusa. Los medíamos a partir de la división. Entonces teníamos que el seno era el cateto puesto sobre la hipotenusa y el coseno era el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y para hablar del seno y el coseno, estábamos diciendo que utilizamos la circunferencia trigonométrica, que es la circunferencia que es de radio 1. De ahí que teníamos que seno y coseno iba a ser menor a 1. ¿Por qué? Porque la hipotenusa era 1. Por lo tanto, los catetos iban a ser menores a 1. Entonces, para hablar de senos y cosenos, lo primero que nosotros tenemos que tener en claro es que estamos hablando en relación a un ángulo. En esta ocasión, hablamos en relación al ángulo alfa. Pero entonces, ¿qué es un ángulo? Un ángulo, hemos dicho que era una figura geométrica determinada por dos rectas o dos planos. Una vez tenida la definición de ángulo, lo que nos importaba era medir los ángulos. Pero ¿cómo se miden los ángulos? Siempre nos paramos sobre el eje X y teníamos dos formas de medirlo, una en sentido antihorario y otra en sentido horario. Entonces, para medirlo en sentido horario, nos movíamos siempre desde X y los ángulos nos quedaban positivos, que es este ángulo naranja. Y podemos medir este mismo ángulo, pero en sentido horario, o sea, en sentido de las manecillas del reloj, y nos queda un ángulo negativo. Por ejemplo, si llegamos a tener este ángulo, que puede ser de 208 grados aproximadamente, y no tenemos certeza de cuánto mide el ángulo en sentido horario del reloj, pues sencillo, lo que hacemos era restar 208 menos 360 y así nos quedaba 151. ¿Qué pasa? En matemáticas nosotros no trabajamos con grados, porque hay que hacer después una conversión y pues es bastante complicado. En matemáticas siempre trabajamos con radianes. ¿Pero qué era un radian? Lo primero que tenemos que tener en cuenta con los radianes, uno, es que es una unidad de medida. Y lo segundo es que los radianes son números reales. Y ahí es donde viene la ventaja de trabajar con radianes. ¿Cómo se trabaja esto con los radianes? Supongamos que nosotros tenemos este ángulo. ¿Se dan cuenta? Está formado por dos semirrectas, que son las semirrectas G y F, que ambas miden 3. Tenemos ese ángulo y lo queremos medir en radianes. ¿Qué hacemos? Graficamos la circunferencia. Y una vez que tenemos graficada la circunferencia, medimos el radio, que en este caso el radio es o G o F, dan lo mismo, es de radio 3. ¿Sí? Que lo podíamos ver en la figura, que era F o G, o lo podíamos ver en la ecuación, que es la raíz cuadrada de 9, que es 3. Medimos ese radio. Ahora lo que hacemos es ponerlo sobre la circunferencia, que era lo mismo que se hacía. Acá teníamos el radio y lo poníamos sobre la circunferencia y medíamos. Esa es la idea del radio. ¿Qué es lo que va a pasar? Que a nosotros no nos va a importar qué tan grande o pequeña, o sea, no nos va a importar el radio de la circunferencia, porque puede ser una circunferencia de radio 3 o una circunferencia de grado más pequeño, como en este caso que es la circunferencia de grado 2, y lo que nos va a importar va a ser el ángulo. Entonces nosotros sabemos, el radio de esta circunferencia es 3. Si recuerdan, el radio lo tomo de acá a acá, y esa distancia que tomo de G sobre de C a A, lo reemplazo y lo pongo acá encima. 3 es nuestra unidad de medida, o sea, lo que pensamos es, nosotros vamos a medir el ángulo, pero lo vamos a medir en radianes. ¿Qué quiere decir radian? Que tomo el radio de la circunferencia y lo voy poniendo alrededor. Yo tomo el radio y si se dan cuenta que lo que yo hago es ponerlo sobre la circunferencia, es esa misma idea. Lo que estábamos diciendo era, bueno, lo voy a poner acá encima y esto me da aproximadamente 0.67. Veamos que es exactamente lo mismo si yo hubiese tomado una circunferencia con un radio más pequeño. De ahí es donde viene la importancia de trabajar con radianes, porque a mí no me va a importar qué tan grande o tan pequeña sea la circunferencia, siempre y cuando el ángulo no me varíe. Teniendo esto claro y volviendo un poquito atrás, les pregunto, ¿cuánto equivalen entonces 90 grados en radianes? Medio pi, ¿Y por qué es medio pi? porque 180 grados es pi, entonces la mitad de pi es medio pi. Bien,
Otra forma de entender todo esto es, volvamos otra vez a las circunferencias que teníamos. Y esto es realmente bonito y es muy lindo entenderlo porque esto se trabaja siempre. Es muy importante que lo manejen. Miremos el perímetro de la circunferencia C, que es esta. Y yo quiero saber cuánto mide esto en radianes. Entonces yo lo que hago es simplemente escribir 18.85 y lo divido entre el 3. ¿Cuánto me da esa división? 6 con algo. 6 con algo nos da más o menos 6.28. Que es el doble de 3,14 que es pi. Exacto. ¿Y qué pasa entonces si ahora lo hacemos exactamente lo mismo ahora, pero con el radio, con la otra circunferencia que era más pequeña? Entonces, esa circunferencia más pequeña se llama E y la medí y me mide 12.57. Entonces hago 12.57 y la divido ahora entre ¿cuánto? Entre 2. 2. Entre 2, que era mi radio. Entonces esto me da aproximadamente lo mismo 6.28. Y si tomo una circunferencia más grande y hago lo mismo, o sea, por ejemplo, esta de acá, ¿sí ven? Esa circunferencia es un poco más grande y es la circunferencia S1, que es esta de acá, y hago 56.5 dividido en 9, que es el radio, me da 6.28, algo más. Entonces, de ahí decimos que toda la vuelta de la circunferencia es 2pi. Como 2pi es 360, entonces 90 son pi medio. Me perdí con eso último. Bien. Sí, yo tampoco entendí lo del pi. Vale. Eso, o sea, entendí que el perímetro entero termina siendo el 2pi, pero hasta ahí llevo mi razonamiento. Vale, llegaste a que era 6.28. Y que iba a pasar lo mismo con todas las circunferencias, con todos los radios que hubiera. Exacto. Sin importar el radio, siempre va a ser 2pi. ¿Qué 2pi a cuántos grados equivale? 360. Claro. 360 grados. Entonces de ahí decíamos que ¿cuándo vale 90 grados? Pues sencillo, hacemos una regla de 3. 90 por 2pi dividido en 360. ¿Cuánto da? 1/2. Entonces, ¿a cuánto equivalen 180? A un pi, entonces. A un pi. Ok, bien. Gracias. ¿Está claro? Pero entonces Sí. lo más importante de esto es que tengan claro de a dónde viene la idea de medir con radianes. Perdón, entonces es una constante de que siempre 360 grados son 2 pi. Si dar la vuelta completa son 2 pi. 90 grados siempre van a ser pi medios, 180 grados van a ser siempre pi. Perfecto. Si yo quisiera escribir en términos de alfa, yo sé que esto vale alfa. El ángulo que tengo ahí vale alfa. Este ángulo de acá es alfa menos ¿cuánto? Menos Es 360. menos 360, pero 360 es equivalente a 2pi. Entonces, ¿pero por qué es 360? Pues porque 360 es igual a 2pi y porque 2pi es igual a 600.28, que es la cantidad de veces que entra el radio en la circunferencia. Son el número de veces que entran los radios en la circunferencia. Volvamos entonces a las funciones trigonométricas y recordemos que en algún momento habíamos dicho que el seno era el cateto opuesto sobre la hipotenusa, pero como estábamos utilizando la circunferencia con radio 1, entonces nos quedaba simplemente el cateto sobre 1, porque la hipotenusa, recuerden que aquí vale 1, y nos quedaba simplemente que el seno es igual a cateto opuesto, que el cateto opuesto lo determinábamos por la coordenada en y. Y entonces, cuando hablábamos del coseno, era la misma idea. El coseno es cateto adyacente sobre la hipotenusa vale 1, entonces nos dice que el coseno es simplemente la coordenada en el eje X. Vimos que para poder graficar las funciones del seno y el coseno, o sea, para escribir la función del seno, eso quiere decir que establecemos una regla de asignación para cada ángulo, que lo vemos en esta gráfica. En la parte de abajo tenemos los ángulos escritos en radianes, que son números reales, y un valor en un número real, que lo representábamos en y, que entre cuánto y cuánto va a variar ese número en y. ¿Cuál va a ser el máximo y el mínimo en y? 1. 1 va a ser el máximo y el mínimo Y menos 1 va a y ser el menos mínimo. 1 va a ser el mínimo. Muy bien. De ahí que podemos detallar que las funciones tienen un patrón repetitivo. Entonces, esto que está aquí graficado es el arco. Teníamos la función del seno que habíamos dicho que la función del seno estaba determinada únicamente por los valores que va tomando en el eje Y. Y teníamos que nos daba esta función. ¿Recuerdan? Hicimos un cuadrito de la clase pasada para entender de dónde salían todos estos valores. Y vemos que esta función es periódica, o sea,
Cada cierto tiempo se repite. ¿Cuál es el periodo de las funciones seno y coseno? 2pi. ¿Por qué? Porque se va a repetir a medida que yo llegue al punto inicial. Y el punto inicial al que yo llego es cuando le he dado la vuelta completa a la circunferencia, que habíamos dicho que eran 360 grados, que equivale a 2pi. Hasta ahí llegamos a la clase pasada. Esto era nada más como un repaso y como para enganchar con lo que íbamos a hacer, que les dije que íbamos a hacer esto mismo, perdón, pero lo íbamos a hacer en 3 dimensiones. Vamos primero a recordar que cuando teníamos en 2 dimensiones la ecuación x a la 2 más y a la 2, teníamos una circunferencia, pero cuando le metíamos una tercera variable, que era la z, que era lo que nos daba como la altura, tenemos una esfera. Ahora lo que vamos a hacer es mirar la función seno de x, que ya la vimos, que arranca en 0, el valor máximo es 1, el valor mínimo es menos 1, y se repite cada 2pi. O sea, aquí vuelve y arranca. Esa lo vamos a mirar ahora en 3 dimensiones. Es esta figura que aquí tenemos. Esta figura es z igual a seno de x. Va a tomar valores máximos en 1, valores mínimos en menos 1. En el eje x voy a tener ángulos y se va a repetir cada 2, exactamente la misma que teníamos acá, cada 2pi. La única diferencia es que ahora la estoy viendo en 3 dimensiones. ¿Qué nos interesa ver acá? Que no nos va a importar el valor de y, porque y no está definida para esta función. Sin importar qué valor tome y, la función va a estar definida. La variable independiente va a ser x y la variable dependiente va a ser z. O sea, dependiendo de los valores que yo le dé a x, z va a variar. Y no importa qué valores tome y. Y analicemos. ¿Hay algún valor para x que no pueda determinar la función en z? O sea, ¿podría existir algún ángulo al cual yo no le pueda hallar? No, creo que existen todos. Existen todos. Y en y, que era lo que yo les estaba mostrando, va a estar definida para todo. O sea, para todos los valores de x va a existir un seno, pero y en z, como de ahí me perdí un poco. ¿Cómo sé si para z? Z va a estar determinado en funciones de seno de x. Si seno de x existe para todos, entonces z está definido para cualquier valor. Porque z vendría a ser el seno de x. Entonces, si todos los z tienen seno, existen todos los z porque serían, ya entendí. Es una función, esto es una función, pero está determinada para 3 dimensiones. Está. Para z va a estar definida únicamente para menos 1 y 1, para x está definida para cualquier valor. No entendí está definida para x, también para cualquier valor. Sí, está definida para x para cualquier valor. Recuerda que en x lo que estamos midiendo son los ángulos. ¿Sí? Y los ángulos pueden tomar cualquier valor, solo que en el deslizador solamente puse de menos 360 a 360. Ahora pensémoslo un poco y miremos qué pasaría si tenemos la función seno de x por y. Antes de ponernos a graficar, lo que nos conviene es intentar mirar cómo es esta función. Entonces, lo primero que tenemos es que la función es z igual a seno de x por y. ¿Cuál va a ser la variable? ¿Cuáles van a ser las variables independientes? Z y y. No, x y y. Tipo el seno de x y. Exacto. Tus variables independientes van a ser x e y, porque son las variables a las cuales tú les vas a dar un valor y z va a variar de acuerdo a esos valores que tú le des a x y y. Entonces miremos el caso más simple. ¿Qué pasa cuando y vale 0 y x vale 1? ¿Cuánto vale z? 0, porque cuando lo multipliques por y se te va a anular. O sea que si y vale 0, todo va sobre x. Ahora, ¿qué va a pasar si yo tengo que y es igual a 1? Va a valer 0 el seno, ¿no? Seno de 0, 0. Yo no le estoy dando todavía ningún valor a x, o sea, lo único que estoy haciendo es, tenemos esa superficie y lo único que voy a hacer es cortar con el plano y igual a 1. Z va a ser igual al seno de x. Exacto, me va a quedar que z es igual a seno de x. Luego z va a variar entre menos 1 y 1. Va a ser como una línea que sube y baja en y. Estoy parada sobre igual a 1, que aquí está. Entonces ya tenemos que cuando y vale 0, estoy sobre el eje. Cuando y vale 1,
tengo esta forma. Ahora, ¿qué pasa si en vez de cortar con y igual a 1, yo corto con el plano y igual a 2? Si yo reemplazo este valor de 2 en esta ecuación, ¿cómo me queda? Me queda 2 seno de x. ¿Y qué me va a hacer ese 2 que me está multiplicando la función? Al multiplicarla por 2, me queda un poco más ampliada y va a quedar cortando con z igual a 2, máximo 2 y z mínimo menos 2. Y así sucesivamente. Entonces, si yo ahora y igual a 4, me queda esta función de acá. Y Pero ahora, el punto de inflexión siempre queda en el mismo lugar, ¿no? sí, siempre va a ser el mismo. El corte con el eje X siempre va a ser el mismo. Siempre va a ser 0, pi, 2pi. ¿Está O claro? sea, en realidad, y lo que te marca es el valor máximo de altura. Porque es que tu función, cuando seno de pi medios es 1, multiplicado por 2, entonces te queda 2. ¿ves? Y cuando vale 4, es 4. seno de pi medios es 1, entonces te queda 4. ¿Qué pasa ahora si yo me voy y digo, bueno, menos 1? Puede ser que las zetas de negativas. Pi medios vale menos 1. 3 pi medios vale 1, que la función original era de esta forma. 0, no sé qué, pi, bajas y subes. Esto sería, por ejemplo, con igual a 1, con menos 1, tendrías al revés. Entonces, arrancas cuando vale así. Esta es la idea. Esto sería cuando y es igual a menos 1. Ah, está, entonces se invierten los valores Sí, sin nomás. menos, Ah, está. veamos que si yo me corro hacia 0, vean cómo va cambiando la función. Esta función tiene esta forma, que era lo que estábamos tratando de hacer, eran las trazas de esta función. Esta es la función z igual a seno de x por y. Esta de acá es cuando vale y igual a 3. Esta es cuando y vale menos 3. ¿Sí? En el caso de que sea el círculo trigonométrico, solo iría hasta 1, ¿no? Y igual 1 y menos 1. Si tu función fuera seno de x, solamente va entre 1 y menos 1. Pero esa función seno de x tú lo estás multiplicando por otro valor, que en este caso es y. Y y puede tomar cualquier valor, por lo tanto puede ir aumentando, puede tomar valores máximos infinitos y valores mínimos infinitos. Ahora, ¿qué pasa con respecto al eje z? Que z es igual a 0. ¿Cómo me queda esa gráfica? En el origen. Claro, no dejaría de ser 3D. Miren qué pasa ahí. Primero va a ser cuando y o x de 0 valgan 0, ¿no? La única forma en que multiplicar dos números me den 0 es que o los dos sean ceros o alguno de los dos sean ceros. Entonces el primero es cuando y es 0. Cuando y es 0 ya vimos que nos quedaba sobre el eje. Pero ¿qué va a pasar? ¿Y en qué punto seno de x vale 0? En 0. En 0. ¿En dónde más da 0? En 180. En 180, o sea, en radianes. Pi. En pi. ¿En dónde más da 0? En 2pi, en 360 grados. En 360 grados, 2pi. ¿En dónde vuelve y me da 0? Cuando doy vuelta y media, o sea, cuando doy 3pi, ¿sí? Entonces es por eso que me queda es y vale 0, y cuando en los senos de x me valga también 0, que son estos de acá, pi, 2pi, 3pi, y hacia el lado negativo también, 0, menos pi, menos 2pi, menos 3pi. Por eso nos queda esos cortes así. Sí, igual ahí está suponiendo que x es el que vale 0, pero ¿por qué no podés que y valga 0? No, ahí no está suponiendo que x vale 0, ahí está suponiendo que z vale 0. Sí, pero para que valga z, como dijiste vos, 0 o x, o y tiene que ser 0. O y es 0, y bueno, entonces si y es 0, multiplicado por lo que sea, me da 0. Entonces, Sí, pero la gráfica no te quedaría así. sí, claro, te queda esta recta. Ah, por eso, te queda la otra recta, sí, Esta ya recta. entendí. Y la Sí, otra sí. sería seno de x. ¿Qué pasa ahora si lo miramos cuando corte esa función con el plano x igual a 0? Si x vale 0, y puede tomar cualquier valor, por lo tanto me queda una recta que nos queda sobre el eje y. X vale 90. No sé, pero no queda z igual a ahí. ¿No queda ahí z igual a ahí? Exacto, es porque te queda z igual a i. Muy bien, esa era la respuesta que estaba buscando. Te va a quedar que z es igual a i cuando x, vale 1. Hay una cosa que no entiendo. Sí. En la fórmula, si nosotros decimos que el corte es con x, ahí ponemos x igual 0 para resolver la fórmula.
Para resolver la fórmula, en este caso, sí, lo que te quedaría es 0, seno de 0, o sea, aquí, cuando vale 0, le hubieras escrito seno de 0 igual a y, pero seno de 0 es 0 por y, te queda 0. Ahí va. Lo otro era cuando x vale 90, entonces te queda seno de 90, que es equivalente a pi medios. Es 1, y entonces te queda que es z igual a y. En realidad lo que tenemos es que la función z igual a seno de x por y, seno de x va a tomar un número real, y ese número real va a variar, pero ¿cómo me va a afectar a la recta? ¿Quién es ese valor que acompaña a la y? La inclinación. La inclinación o la pendiente. Ahí es donde se dan cuenta cómo es que estamos cambiando la figura. La pregunta que hago es cuando, pensando en las trazas, que tú hablaste hoy de las trazas, ¿Sí? cuando lo llevábamos en otras formas, cuando queríamos saber las trazas con el corte en X, era X igual 0 o Y igual 0. En este caso, ¿se estudia de la misma manera? Se estudian exactamente de la misma manera. Sí, lo que no me queda bien claro es por qué le decís seno de x y, en realidad. No, en realidad eso es otra función. Esta función que estamos graficando es seno de x por y. No es la misma función seno de x. Sí, está, pero ¿por qué GeoGebra le pone x y sí ahí? Como que eso me confunde, pero sí, quería saber si no era nada, o sea. ¿En dónde te pone x y? ¿Ves que a vos te marca seno de x y por y, ponele, coma y? Eso ahí. Ah, no. ¿Por qué lo pone así? Esto yo lo escribí para saber qué es lo que activo y lo que desactivo. Seno de x por y yo pongo coma z para poner el corte. ¿Me hago entender? Está. Porque eso me estaba mezclando, está, con razón. Claro, te entiendo. A ver. No, estos zetas para mirar el corte. Bueno, entonces vamos a mirar, que esto ya lo miramos, lo estuvimos revisando. Nosotros habíamos dicho que la función era z igual a seno de x por y, ¿sí? Y vamos a hacer las trazas con las coordenadas al origen. Entonces vamos a iniciar con z igual 0, que era la que ya habíamos hecho. Nos quedaba la función seno igual a seno de x por y. ¿Y recuerdan qué era lo que nos quedaba? Sí, queda una recta, ¿no? Sobre Queda el origen. una recta sobre, Sobre pi, 2pi, y ahí si seno valía 0 y si x valía 0, una recta sobre el eje x. nos quedaba esto, así como él lo decía. Cuando hacemos la travesa con la recta z igual a 0, teníamos estos valores. Menos pi, todos los múltiplos de 2, ¿sí? Menos 2pi, pi, 0, pi, 2pi. Y la recta y igual a 0. Ahora, ¿qué pasaba cuando x era igual a 0? Z igual a seno de 0 por y. ¿Y ahí qué nos quedaba? Una recta Una también. recta sobre quién? Sobre y. Sobre y, que era lo que teníamos acá. Quedaba esa recta sobre y. ¿Qué pasaba ahora cuando era y igual a 0? Te queda una recta en el eje x. La ecuación me queda z de seno por x por y, que lleva al 0, o sea, me queda z igual a 0, y me queda una recta sobre el eje x. Ahí están las trazas con los planos coordenados. Lo que tenemos planteado para hoy es una pequeña actividad que recoge no solamente esto que acabamos de hacer, que es el trabajo con las superficies, que se repite la misma idea de tomar la superficie y cortarla con el plano, sino que además volvemos otra vez a las cónicas, que en este caso también vamos a incluir la idea de otras cónicas que no se vieron en clase, pero que son bastante sencillas. El repartido lo encuentran en el EVA. La actividad es esta. Entonces les decía, la función que tenemos de este paraboloide, que es un paraboloide hiperbólico, es z igual a x a la 2 menos y a la 2. Esta figurita es un paraboloide hiperbólico. Lo otro que van a encontrar van a ser también las figuras de la forma x a la 2 más y a la 2 menos z a la 2 igual a menos 1. Si recuerdan la forma que nosotros teníamos de la hipérbola, que era como dos líneas o dos parábolas, una que se abría hacia arriba y otra hacia abajo, ahora en 3 dimensiones es la misma idea, simplemente que nos quedan como dos conitos abiertos, uno hacia arriba y otro hacia abajo. Fíjense que aquí tenemos en esta hipérbola
que es de 2 hojas, todas las variables elevadas al cuadrado, 2 de ellas positivas, una de ellas negativa, y está igualada a menos 1. Esa sería de una hoja. Y tendríamos otra que también va a ser un hiperboloide, pero este es un hiperboloide de una hoja que es x a la 2 más y a la 2 menos z a la 2 igual a 1. Esta también es un hiperboloide, ¿sí? ¿Qué pasa en relación con el hiperboloide anterior? La misma idea, simplemente que tenemos que no va a estar igualado a menos 1, sino que está igualado a 1. Y esta es un hiperboloide de una hoja. Eso es para que lo tengan en claro. La idea de las trazas y todo eso es exactamente la misma. Y lo que tienen que hacer es desarrollar la actividad que aparece acá. Hay algo que dice que tienen que hacerlo en vista axiométrica. ¿Tienen idea de qué es eso? No, no tengo ni idea. Bien, la idea de la vista anaxiométrica es muy simple. Es un sistema que está, en el que trabajamos las 3 dimensiones. Es lo mismo que hemos estado haciendo en GeoGebra. Ese sistema se llama anaxiométrico. Está compuesto por la recta X, Y, Z y ya. Eso es lo único que tienen que tener claro. Y en cuanto O sea, es como una foto 3D, como la que venimos poniendo. Exacto. Entonces, esa vista axiométrica es la que les da por defecto GeoGebra. Cuando ustedes van a GeoGebra y se paran sobre la casita, les da una figura. Esa figura es la primera que se les va a pedir. Y la segunda que aparece, que dice ahí que es una perspectiva a elección, es que encuentren una forma en que ustedes les llame más la atención y hace tomarle la foto, lo que quieran, hacer y la impresión de pantalla y ponerla en el archivo. ¿Sí? Si a mí me llamó más la atención esta forma, bien, le tomo la foto de esa forma. Un plano coordenado es cuando el plano es 0, tipo x igual 0, el plano ese que queda, ¿no? Ah, los Coordenados planos es cuando... coordenados, ya te entendí. Recuerden que las trazas con los planos coordenados dan es cuando x vale 0, y vale 0 o z vale 0. Entonces, a eso se refieren las trazas con los planos coordenados. Tienen que hacer 3 cortes a esta ecuación.